Hay historias que la gente prefiere olvidar. Historias que se quedan guardadas en pueblos viejos, en casas abandonadas, en nombres que ya nadie pronuncia. Esta historia pasó de verdad. Hace más de 100 años, en una hacienda de Zacatecas. Y si estás aquí escuchándome, es porque algo dentro de ti sabe que las cosas más terribles no son las que gritan. Son las que se callan. En 1892, una novia desapareció el día de su boda. No huyó. No la encontraron muerta. Nadie la secuestró. Simplemente, dejó de estar. Y lo que pasó después fue peor que cualquier muerte. Porque cuando una mujer desaparece, su ausencia no solo deja un vacío. Deja preguntas. Deja culpa. Deja fantasmas que caminan entre los vivos. Esta es la historia de Isabel de la Fuente. Una muchacha que nunca tuvo voz. Una novia que nunca llegó al altar. Y un pueblo entero que prefirió olvidarla antes que enfrentar la verdad. Abril de 1892. Hacienda San Jerónimo, Zacatecas. Isabel de la Fuente tenía 16 años y los ojos más tristes que la gente recordaba. No era que llorara mucho. Era otra cosa. Algo que vivía detrás de su mirada, como si ella supiera desde siempre que su vida no le pertenecía. Caminaba despacio. Hablaba poco. Sonreía solo cuando se lo pedían. Y cuando lo hacía, parecía que estaba actuando. La gente del pueblo la describía como una muchacha bien educada. Lo que en realidad significaba, callada, obediente, sin opinión propia. Su padre, don Fermín de la Fuente, era dueño de tierras y ganado. Un hombre respetado, de esos que se la pasan hablando de honor y de apellido. Para él, Isabel no era su hija. Era un acuerdo por cumplir. Su madre, doña Matilde, pasaba las tardes rezando frente a un Cristo de madera. Pedía por su hija, sí, pero nunca hizo nada por ella. Porque en esa época, en esas familias, el amor de madre se rendía antes que enfrentar al padre. Así que Isabel creció en una casa grande, con sirvientes, con muebles finos, con misas todos los domingos. Pero completamente sola. Enero de 1892. 3 meses antes de la boda. Antonio Rivas llegó a la hacienda una tarde de enero. Llegó montado en un caballo negro, con sombrero de ala ancha y esa sonrisa que los comerciantes usan cuando quieren venderte algo. Tenía 32 años. Era viudo. Comerciante de plata. Y andaba buscando esposa. Una esposa joven, bonita y callada. Isabel cumplía todo. Don Fermín lo recibió con coñac en la sala. Hablaron de negocios, de tierras, del precio de la plata. Nunca hablaron de Isabel. Ella ni siquiera estaba ahí. Pero su futuro se decidió en esa conversación. Entre dos hombres que brindaron por un trato que ella nunca firmó. Cuando le dijeron que se iba a casar en abril, Isabel no lloró. No gritó. No preguntó si podía negarse. Solo bajó la cabeza y dijo: sí, papá. Doña Matilde la abrazó después, en su cuarto, con esa ternura que llega tarde y que ya no sirve de nada. ¿Vas a ser feliz, hija? Don Antonio es un buen hombre. Te va a cuidar. Isabel no contestó. Porque ella ya sabía algo que su madre no quería ver. Un hombre que te escoge como si fueras ganado, nunca te va a cuidar. Te va a usar.
Febrero de 1892. Los preparativos. Todo el pueblo hablaba de la boda. Las costureras trabajaban día y noche en el vestido, satén blanco, encaje importado, perlas bordadas. Un vestido como de princesa. Pero Isabel lo miraba como si fuera una mortaja. Antonio la visitaba cada semana. Siempre traía flores. Siempre platicaba con don Fermín. Nunca le preguntaba a Isabel qué pensaba, qué sentía, qué quería. En una de esas visitas, él le tomó la mano frente a todos. Ella sintió asco, pero sonrió. Porque eso era lo que todos esperaban. Una noche, Isabel le preguntó a su madre: ¿Tú querías a papá cuando te casaste con él? Doña Matilde tardó en contestar. El amor llega después, mija. Con el tiempo. Con los hijos. ¿Y si no llega? Su madre no contestó. Solo apagó la vela y salió del cuarto. Isabel se quedó ahí, en la oscuridad, con una pregunta que nunca iba a tener respuesta. Marzo de 1892. El vestido llegó a finales de marzo. Doña Matilde lloró al verlo. Don Fermín asintió satisfecho. Las sirvientas decían que era el vestido más bonito que habían visto. Isabel se lo probó sin decir nada. Cuando se vio al espejo, no se reconoció. Ahí estaba ella, blanca, envuelta en tela cara, perfecta. Pero sin vida en los ojos. Parecía un cadáver vestido para su funeral. Una de las sirvientas, la vieja Tomasa, la miró con pena y le dijo bajito: Niña, si no quieres casarte, dilo ahora. Todavía hay tiempo. Isabel la miró con esos ojos grandes, oscuros, llenos de cosas que no podía decir. ¿Para qué, Tomasa? ¿A dónde me voy a ir? La señora no supo qué responder. Porque era verdad. En 1892, en Zacatecas, en una familia como la de los de la Fuente. Una mujer que se iba no tenía a dónde llegar. Ni siquiera tenía derecho a intentarlo. 10 de abril de 1892. 2 días antes de la boda. Isabel dejó de comer. No fue algo que decidiera. Simplemente su cuerpo ya no aceptaba nada. Doña Matilde le llevaba caldo, pan dulce, chocolate. Ella probaba un poco. Lo dejaba. Decía que le daba náusea. Pero no era náusea. Era su cuerpo diciendo lo que su boca no podía. No quiero esto. Don Fermín empezó a enojarse. Decía que Isabel estaba histérica, que eran nervios de novia, que se le iba a pasar después de casarse. Antonio, por su parte, solo sonreía. Todas las mujeres se ponen así antes de la boda. Es normal. Pero no era normal. Y todos lo sabían. 11 de abril de 1892. Un día antes de la boda. Esa noche, Isabel no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, viendo la oscuridad, escuchando el viento. Y por primera vez en su vida, habló en voz alta. No rezó. No le habló a Dios. Le habló a algo más viejo. Algo que su abuela le había contado cuando era niña. Algo que la gente del campo conocía pero nunca nombraba. Cerró los ojos y susurró. Si hay alguien ahí afuera, alguien que escuche a las que no tienen voz, llévame. No me importa a dónde. Solo, no me dejes aquí. El viento dejó de soplar. Todo quedó en silencio.
Y entonces Isabel sintió algo. No fue una respuesta. Fue una sensación. Un frío que le recorrió la espalda. Como si algo hubiera escuchado. Abrió los ojos. Y por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz. No porque alguien la hubiera escuchado, sino porque, por fin, había aceptado que nadie lo haría. El día de la boda. El sol salió como cualquier otro día. Pero en la hacienda San Jerónimo, nadie durmió esa noche. Don Fermín pasó las horas caminando por los pasillos, fumando puros, revisando que todo estuviera en orden para la ceremonia. La capilla decorada. Los músicos contratados. El banquete preparado. Todo tenía que ser perfecto. Porque en 1892, en Zacatecas, una boda no era solo una ceremonia. Era un espectáculo público. Y don Fermín de la Fuente no iba a permitir que nadie dijera que su familia había fallado. Doña Matilde, por su parte, pasó la noche en vela rezando. No rezaba por la felicidad de su hija. Rezaba para que todo saliera bien. Para que Isabel no llorara frente a la gente. Para que nadie notara nada raro. Porque en el fondo, ella sabía. Sabía que su hija no quería casarse. Sabía que estaban obligándola. Pero no hizo nada. Porque hacer algo significaba enfrentar a su esposo. Y eso era impensable. Cuando Tomasa, la sirvienta, subió a despertar a Isabel, encontró la puerta cerrada con llave. Desde afuera. Tocó suave. Niña Isabel, es hora de levantarse. No hubo respuesta. Tocó más fuerte. Niña, la están esperando. Silencio. Tomasa bajó corriendo a buscar a doña Matilde. La encontró en la cocina, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Señora, la puerta de la niña está cerrada con llave. Desde afuera. Doña Matilde se quedó paralizada. ¿Cómo que desde afuera? No abre, señora. Y la niña no contesta. Las dos mujeres subieron las escaleras casi corriendo. Cuando llegaron, doña Matilde tocó la puerta con los nudillos. Isabel, hija, abre la puerta. Nada. Isabel, por favor. Su voz empezó a quebrarse. Tomasa puso la oreja contra la madera. No se oye nada, señora. Ni un respiro. Doña Matilde sintió que el piso se movía bajo sus pies. Ve a buscar a don Fermín. Ahora. Don Fermín subió las escaleras con la llave en la mano. No corría. No gritaba. Caminaba despacio, con esa calma falsa que usan los hombres cuando están a punto de perder el control. Apártense. Doña Matilde y Tomasa se hicieron a un lado. Don Fermín metió la llave en la cerradura. La giró. Empujó la puerta. Y lo que vieron los dejó mudos. La habitación estaba vacía. La cama, intacta. Las sábanas, sin arrugas. Como si nadie hubiera dormido ahí. Pero sobre la cama, perfectamente doblado. Estaba el vestido de novia. El vestido blanco, con sus perlas bordadas, su encaje importado, su satén perfecto. Pero ya no estaba limpio. Estaba sucio. Manchado de tierra en la orilla. Y rasgado en varios lugares. Como si alguien lo hubiera arrastrado por el piso. Don Fermín entró despacio. Doña Matilde se quedó en la puerta, con la mano en la boca,
conteniendo un grito. Tomasa solo se persignó. ¿Dónde está?, preguntó don Fermín, con voz seca. Nadie contestó. Porque nadie sabía. Don Fermín revisó toda la habitación. Abrió el armario. Vacío. Miró debajo de la cama. Nada. Revisó la ventana. Cerrada desde adentro. Esto no tiene sentido, murmuró. Doña Matilde se acercó al vestido. Lo tocó con las manos temblorosas. Fermín, ¿qué pasó aquí? Él no contestó. Solo salió de la habitación y gritó. ¡Que vengan todos! Todos los trabajadores. Ahora. En menos de 10 minutos, toda la hacienda estaba reunida en el patio. Peones, sirvientas, cocineras, arrieros. Todos miraban a don Fermín, esperando una explicación. Él los miró a todos, uno por uno. Isabel no está. Quiero que revisen cada rincón de esta propiedad. Los establos, las bodegas, el sótano, el pozo. Todo. Nadie se movió. He dicho que se muevan. La gente se dispersó. Y empezó la búsqueda. Buscaron durante horas. Revisaron cada cuarto. Cada cobertizo. Cada rincón. Pero no encontraron nada. Ni rastro de Isabel. Ni ropa. Ni zapatos. Ni señales de que hubiera salido por alguna parte. La puerta principal de la hacienda había estado cerrada toda la noche. Las ventanas, también. Los perros no habían ladrado. Nadie había visto ni oído nada. Era como si Isabel se hubiera desvanecido. Pero lo más extraño fue lo que encontraron en el piso de su habitación. Huellas. Huellas de pies descalzos. Pequeñas. De mujer. Iban desde la cama hasta la puerta. Y después, desaparecían. No había más huellas en el pasillo. No había huellas en las escaleras. Solo esas marcas en el piso de su cuarto. Como si Isabel hubiera caminado hasta la puerta y después se hubiera esfumado. Para las 10 de la mañana, ya todo el pueblo sabía que la novia había desaparecido. La gente empezó a murmurar. Dicen que se escapó con otro hombre. Yo oí que la encerraron y se tiró por la ventana. No, no. A mí me dijeron que la familia la mandó a un convento. ¿Un convento? ¿El mismo día de la boda? Pues sí. Para evitar la vergüenza. Nadie sabía la verdad. Pero todos inventaban una versión. Porque eso es lo que hace la gente cuando no entiende algo. Llena el vacío con mentiras. Antonio Rivas llegó a la hacienda al mediodía. Venía vestido de traje, listo para la ceremonia. Cuando don Fermín le dio la noticia, él solo se quedó mirándolo. ¿Cómo que desapareció? No está. La buscamos por toda la propiedad y no está. Antonio apretó los puños. Esto es un insulto. Un insulto a mi nombre. No preguntó si Isabel estaba bien. No preguntó si le había pasado algo. Solo pensó en su reputación. Y ahí fue cuando don Fermín entendió algo. Que él había entregado a su hija a un hombre que nunca la vio como persona. Solo como un objeto. Pero ya era tarde. La gente empezó a llegar a la capilla. Los invitados, los músicos, el sacerdote. Todos esperando que empezara la ceremonia. Pero nadie salió a decirles nada. Pasaron los minutos. Después, las horas.
Y poco a poco, la gente empezó a irse. Algunos en silencio. Otros murmurando. Todos sabiendo que algo terrible había pasado. Pero nadie se atrevió a preguntar. Porque en esa época, en esos pueblos, hay cosas que era mejor no saber. La capilla quedó vacía. Las flores se marchitaron. La comida se echó a perder. Y el nombre de Isabel de la Fuente se convirtió en un susurro. Esa noche, don Fermín se encerró en su estudio. No comió. No habló. No salió. Doña Matilde se quedó sentada en la sala, mirando la pared. Lloraba en silencio, sin hacer ruido, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Tomasa subió a la habitación de Isabel una vez más. Entró despacio. El vestido seguía ahí, sobre la cama. Sucio, rasgado, abandonado. La anciana se acercó. Y cuando tocó la tela, sintió algo duro en uno de los bolsillos. Metió la mano. Y sacó un papel doblado. Una carta. Escrita con la letra temblorosa de Isabel. Tomasa la leyó en voz baja. Y cuando terminó, tuvo que sentarse. Porque lo que decía esa carta lo cambiaba todo. La carta existía. Y lo que decía era peor que cualquier desaparición. Porque a veces, cuando una mujer se va, no es porque huyó. Es porque ya no pudo quedarse. Tomasa leyó la carta 3 veces. La primera, porque no podía creer lo que decía. La segunda, porque necesitaba estar segura. La tercera, porque sabía que después de bajar esas escaleras, nada volvería a ser igual. La carta estaba escrita con tinta negra, en una letra pequeña y temblorosa. Decía: si alguien encuentra esto, que sepa que no me fui por cobardía. Me fui porque quedarme era morir. No quiero ese matrimonio. No quiero esa vida. Prefiero desaparecer que vivir como un objeto. No me busquen. No me lloren. Solo déjenme ir. Isabel. Tomasa dobló la carta despacio. La guardó en el bolsillo de su delantal. Y bajó las escaleras. Cuando Tomasa llegó al estudio, don Fermín estaba sentado frente a su escritorio. Tenía una botella de brandy a medio vaciar y la mirada perdida. Don Fermín, encontré algo. Él levantó la vista. ¿Qué encontraste? Tomasa sacó la carta y la puso sobre el escritorio. Don Fermín la leyó en silencio. Su cara no cambió. No gritó. No lloró. No se movió. Solo terminó de leer, dobló la carta y la tiró al fuego de la chimenea. Tomasa dio un paso atrás. ¿Qué hace, señor? Don Fermín la miró con ojos fríos. Esa carta nunca existió. Pero, señor, nunca existió. Tomasa entendió. No iba a haber búsqueda. No iba a haber explicaciones. Don Fermín había decidido que era mejor que Isabel desapareciera, que admitir que su hija lo había rechazado. Porque en 1892, en Zacatecas, en una familia como la suya, el honor valía más que la verdad. Al día siguiente, don Fermín reunió a todos los trabajadores de la hacienda. Los miró uno por uno. Y habló con voz firme. A partir de hoy, nadie va a mencionar el nombre de Isabel en esta casa. Nadie va a hablar de lo que pasó. Nadie va a hacer preguntas. Hizo una pausa.
Si alguien pregunta, ustedes no saben nada. La muchacha se fue. Punto. No hay más que decir. La gente bajó la cabeza. Nadie se atrevió a protestar. Porque todos sabían que desobedecer a don Fermín significaba perder el trabajo. Y perder el trabajo significaba hambre. Así que todos asintieron. Y el nombre de Isabel se convirtió en algo prohibido. Doña Matilde no volvió a salir de su habitación. Se pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando el camino que llevaba a la hacienda. Esperando que Isabel regresara. Esperando que todo hubiera sido un malentendido. Esperando algo que nunca iba a pasar. Las sirvientas le llevaban comida, pero ella apenas probaba. Le hablaban, pero ella no contestaba. Solo miraba por la ventana. Y lloraba en silencio. Porque ella sabía. Sabía que su hija se había ido para siempre. Y sabía que era su culpa. Por no haberla defendido. Por no haber dicho nada. Por haber elegido a su esposo sobre su propia hija. Pasaron las semanas. Después, los meses. Y poco a poco, la gente dejó de hablar de Isabel. Al principio, todavía se escuchaban murmullos. ¿Ya supiste algo de la muchacha de los de la fuente? No. Dicen que se fue a vivir con unos parientes. Yo oí que la mandaron a un convento en Guadalajara. A mí me dijeron que se casó en secreto y se fue a vivir a otro estado. Pero con el tiempo, hasta los murmullos se apagaron. Porque la gente se cansa de hablar de lo que no entiende. Y es más fácil olvidar que enfrentar. Así que Isabel se convirtió en un nombre más. Un nombre que alguna vez existió. Un nombre que ya nadie pronunciaba. Antonio nunca volvió a la hacienda. Tampoco volvió a hablar de Isabel. Simplemente siguió con su vida. Como si nada hubiera pasado. 6 meses después, se casó con otra muchacha. Una de 15 años. Hija de un hacendado de Aguascalientes. La boda fue grande, llena de gente, llena de música. Y nadie mencionó a Isabel. Porque para Antonio, ella nunca había sido importante. Solo había sido un trato que no se cumplió. Y los tratos rotos se olvidan. En la hacienda San Jerónimo, las cosas siguieron igual. Los peones trabajaban. Las cosechas crecían. La vida continuaba. Pero algo había cambiado. La casa se sentía más fría. Más vacía. Como si algo hubiera muerto ahí dentro. Las sirvientas ya no cantaban mientras trabajaban. Don Fermín ya no recibía visitas. Doña Matilde ya no bajaba a cenar. La familia se había roto. Y nadie se atrevía a decir por qué. Porque todos lo sabían. Sabían que Isabel no se había ido. Sabían que la habían obligado a irse. Sabían que el silencio de don Fermín era una confesión. Pero nadie dijo nada. Porque en esa época, en esos lugares, el silencio era la única ley que importaba. Tomasa nunca olvidó la carta. La veía arder en el fuego cada vez que cerraba los ojos. Y cada vez que pasaba por la habitación de Isabel, sentía un nudo en la garganta. Una noche, no pudo más. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen que había en la cocina. Y rezó: Virgencita, si la niña está viva, protégela. Y si está muerta, que encuentre paz. Pero en el fondo, Tomasa sabía la verdad. Isabel no estaba muerta.
Tampoco estaba viva. Estaba en ese lugar horrible donde quedan las mujeres que desaparecen. En el olvido. Pasaron 5 años. Doña Matilde murió. No de enfermedad. Murió de tristeza. De esa tristeza que se come por dentro, que no se cura con rezos ni con medicina. Don Fermín la enterró en el panteón familiar. No lloró en el funeral. No dijo nada. Solo se quedó parado frente a la tumba, con las manos detrás de la espalda. Y cuando todos se fueron, murmuró algo en voz baja. Algo que nadie más escuchó. Pero que sonó como: perdóname. Con los años, el nombre de Isabel se convirtió en un eco. Un eco que la gente mayor todavía recordaba, pero que ya no mencionaba. Los jóvenes del pueblo ni siquiera sabían quién había sido. Para ellos, Isabel de la Fuente era solo un nombre en una lápida vacía del panteón. Porque don Fermín le había mandado hacer una tumba. Sin cuerpo. Solo una cruz de piedra con su nombre y una fecha que nunca fue real. Como si con eso pudiera borrar lo que había hecho. Como si con eso pudiera dormir en paz. Pero no funcionó. Porque hay culpas que no se entierran. Hay culpas que te siguen hasta el final. Don Fermín murió 10 años después de la desaparición de Isabel. Murió solo, en su cama, en la misma casa donde había encerrado a su hija. No tuvo más hijos. No tuvo herederos. La hacienda quedó abandonada. Las puertas se cerraron. Las ventanas se cubrieron de polvo. Y nadie volvió a vivir ahí. Porque la gente del pueblo decía que la casa estaba maldita. Que se escuchaban pasos en la noche. Que se veía la sombra de una muchacha vestida de blanco caminando por los pasillos. Pero no era cierto. No había fantasmas. Solo había silencio. El mismo silencio que mató a Isabel mucho antes de que desapareciera. El pueblo entero sabía lo que había pasado. Pero eligió no saberlo. Porque a veces, la verdad duele más que la mentira. Y es más fácil olvidar que cargar con la culpa. 30 años después. Zacatecas había cambiado. Las calles tenían luz eléctrica. Llegaban automóviles. La gente vestía diferente. Pero hay cosas que el tiempo no borra. Hay historias que se quedan enterradas en las paredes de las casas viejas. En los nombres que ya nadie pronuncia. En las preguntas que nadie se atrevió a hacer. La hacienda San Jerónimo seguía abandonada. Las ventanas rotas. Las puertas caídas. El jardín lleno de maleza. Nadie la había comprado. Nadie la había tocado. Porque en el pueblo, todos sabían que esa casa cargaba algo pesado. Algo que no era de este mundo. Sino algo peor. La vergüenza. Una tarde de octubre, una niña del pueblo se coló en la hacienda. Se llamaba Luz. Tenía 11 años y era de esas muchachas curiosas que no le tienen miedo a nada. Sus amigas la habían retado. A ver, si eres tan valiente, entra y trae algo de la casa maldita. Luz aceptó. No porque creyera en maldiciones, sino porque no le gustaba que la vieran como cobarde. Entró por una ventana rota de la planta baja. Adentro, todo estaba cubierto de polvo. Muebles viejos. Cortinas rasgadas. Pedazos de techo caído. Olía a humedad. A abandono. A tiempo detenido. Luz caminó despacio, mirando todo.
No sentía miedo. Sentía tristeza. Como si la casa misma estuviera triste. Subió las escaleras. Algunas tablas crujían bajo sus pies. Llegó al segundo piso y caminó por el pasillo. Había varias puertas. Todas cerradas. Menos una. La del fondo. Estaba entreabierta. Luz la empujó despacio. Y entró. Era una habitación pequeña. Con una cama vieja, un armario caído y una ventana con los vidrios rotos. Pero lo que le llamó la atención fue una caja de madera en el piso. Estaba cubierta de polvo, pero se notaba que había sido bonita. Con tallados a mano. Luz se agachó y la abrió. Adentro había cosas de mujer. Un peine de carey. Un rosario. Un listón descolorido. Y un cuaderno viejo, amarillento, con las hojas manchadas. Luz lo sacó con cuidado. Lo abrió. Y empezó a leer. Era un diario. Escrito con letra pequeña y cuidadosa. La primera página decía: Este cuaderno es mío. De Isabel de la Fuente. Si alguien lo lee después de que yo ya no esté, que sepa que aquí escribí la verdad. Luz siguió leyendo. Y con cada página, sintió que algo dentro de ella se apretaba. Porque lo que Isabel había escrito no era poesía. No era un cuento. Era su vida. Una vida que nadie le dejó vivir. Tengo 14 años y mi papá ya habla de casarme. Dice que es mi deber. Que las mujeres estamos aquí para eso. Yo no quiero casarme. Quiero estudiar. Quiero leer. Quiero ver el mundo. Pero nadie me pregunta qué quiero. Hoy conocí a don Antonio. Es un hombre mayor. Me miró como si yo fuera ganado. Mi papá dice que es un buen partido. Yo solo sentí asco. Mi mamá me dice que el amor llega después. Pero yo no quiero que llegue después. No quiero vivir esperando algo que tal vez nunca va a llegar. ¿Por qué tengo que aceptar una vida que no elegí? Hoy me probé el vestido. Todos dijeron que me veía hermosa. Yo me vi como un fantasma. Como algo que ya no está vivo pero que todavía respira. Ya no puedo más. No puedo dormir. No puedo comer. Siento que me estoy muriendo por dentro. Y nadie lo ve. O tal vez lo ven, pero no les importa. Luz leyó cada palabra. Y cuando llegó a la última página, tuvo que detenerse. Porque lo que decía ahí, lo explicaba todo. Mañana es mi boda. Y yo ya decidí. No voy a estar ahí. No voy a decir sí. No voy a vivir una vida que me mata. Esta noche voy a salir de esta casa. No sé a dónde voy a ir. Tal vez a la ciudad. Tal vez con alguna familia que me dé trabajo. Tal vez no llegue a ningún lado. Pero prefiero morir intentándolo que vivir muerta en vida. Si alguien lee esto algún día, que sepa que no desaparecí. Me fui. Porque quedarme era peor que cualquier cosa. Isabel. Luz cerró el cuaderno. Se quedó sentada en el piso, en esa habitación vacía, con el cuaderno en las manos. Y por primera vez entendió algo. Que Isabel no había desaparecido por arte de magia. No se la había tragado la tierra. No la habían maldecido. Isabel se había ido. Porque no tuvo otra opción. Luz salió de la hacienda con el cuaderno bajo el brazo. Cuando llegó a su casa, le enseñó el diario a su abuela.
La anciana lo tomó con manos temblorosas. Lo leyó en silencio. Y cuando terminó, cerró los ojos. Yo la conocí, murmuró. ¿Conociste a Isabel? La abuela asintió. Era una niña buena. Callada. Siempre triste. Todos sabíamos que no quería casarse. Pero nadie hizo nada. Porque así eran las cosas. ¿Y qué le pasó, abuela? La anciana negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Desapareció la noche antes de su boda. Algunos dijeron que se escapó. Otros que la mataron. Otros que la encerraron en un convento. Hizo una pausa. Pero la verdad es que nadie la buscó de verdad. Su padre prohibió que se hablara de ella. Y el pueblo solo miró para otro lado. ¿Por qué? La abuela suspiró. Porque era más fácil olvidarla que aceptar que todos fuimos cómplices. Luz llevó el diario a la escuela. Lo enseñó a sus maestros. Ellos lo leyeron y se quedaron callados. Porque lo que ese diario revelaba era algo que el pueblo había enterrado durante 30 años. Que Isabel de la Fuente no desapareció. La desaparecieron. La desapareció su padre, que prefirió su honor a su hija. La desapareció su madre, que no tuvo el valor de defenderla. La desapareció Antonio Rivas, que la vio como un objeto. La desapareció el pueblo entero, que sabía lo que estaba pasando y no hizo nada. Porque todos sabían. Todos vieron cómo obligaban a esa niña a casarse. Todos escucharon sus silencios. Todos notaron su tristeza. Pero nadie movió un dedo. Porque en 1892, en Zacatecas, en familias como esa, las mujeres no tenían voz. Y los que sí la tenían, eligieron callar. Nadie supo a dónde fue Isabel esa noche. Tal vez llegó a la ciudad. Tal vez consiguió trabajo en alguna casa. Tal vez cambió de nombre y empezó una vida nueva. O tal vez no llegó a ningún lado. Tal vez se perdió en el camino. Tal vez murió sola, en algún lugar donde nadie la conocía. Pero hay algo que sí se sabe. Que Isabel de la Fuente eligió desaparecer antes que vivir una vida que la mataba. Y eso fue lo más valiente que pudo hacer. El diario de Isabel se guardó en el Archivo Histórico de Zacatecas. Algunas personas lo leyeron. Otras prefirieron no hacerlo. Porque leer ese diario significaba enfrentar algo incómodo. Que durante siglos, en México, miles de mujeres como Isabel fueron obligadas a casarse. A callar. A obedecer. Y cuando no pudieron más, simplemente desaparecieron. Algunas se fueron. Otras murieron. Otras se quedaron, pero dejaron de existir por dentro. Y el mundo siguió girando como si nada. Como si esas vidas no importaran. Como si esos gritos silenciosos no existieran. Hoy, cuando caminas por Zacatecas, puedes ver la hacienda San Jerónimo a lo lejos. Sigue abandonada. Sigue en pie. Como un recordatorio. No de fantasmas. Sino de algo peor. De las mujeres que fueron borradas. De las voces que fueron calladas. De las vidas que fueron decididas por otros. Y si alguna vez pasas por ahí, en una tarde silenciosa, y sientes algo pesado en el pecho, no es miedo. Es tristeza. La tristeza de saber que Isabel no fue la primera. Y que no fue la última. Dicen que Isabel logró escapar.
que cruzó los caminos polvorientos de Zacatecas, con el vestido rasgado y el alma en pedazos. Que vivió muchos años lejos de allí, con otro nombre, con otra vida. Libre, aunque el pasado la siguiera como una sombra. Otros juran que no llegó lejos. Que la atraparon antes del amanecer. Que su padre la encontró. Y que lo que pasó después fue tan terrible que el pueblo decidió callarlo para siempre. Pero la verdad es que ya no importa. Porque Isabel ya no está. Y lo que le pasó no fue destino. Fue decisión. De su padre. De su madre. De su prometido. De un pueblo entero. Que prefirió mirar hacia otro lado. Todos sabían. Y todos callaron. Porque en 1892, en Zacatecas, el silencio pesaba más que la justicia. ¿Y ese silencio? Fue la verdadera tumba de Isabel. No desapareció. La desaparecieron. Y el silencio del pueblo la enterró viva. Han pasado más de 100 años. Pero si caminas una noche por las calles viejas y ves a lo lejos la hacienda San Jerónimo, tal vez sientas algo en el pecho. No es miedo. Es tristeza. La tristeza de las que fueron borradas. De las que no tuvieron voz. De las que eligieron morir antes que seguir obedeciendo. Porque esta historia no es solo de una novia que desapareció el día de su boda. Es de todas las que desaparecieron sin dejar rastro. De todas las que el silencio convirtió en sombras. De todas las que aún esperan ser recordadas. Y mientras alguien pronuncie su nombre, Isabel no habrá muerto del todo. No desapareció. La desaparecieron. Y el eco de su silencio todavía se escucha. Dicen que la hacienda sigue en pie. Y que en las noches aún se ve una figura blanca caminando entre las ruinas. Una muchacha con flores marchitas en las manos. Y un velo roto, cubierto de polvo. Algunos dicen que es Isabel. Esperando una vida que nunca tuvo. Buscando un destino que no la buscó. Porque hay ausencias que no se olvidan. Solo aprenden a quedarse. Esta fue la historia de la novia que desapareció el día de su boda. Una historia que Zacatecas intentó enterrar. Pero las paredes aún la susurran. México oscuro, donde la historia revela su lado más trágico. Si esta historia te estremeció, suscríbete. Y deja que el silencio te cuente la próxima.